Crónicas del encierro. Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás? Buenos días, Monse. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy, Monse? Hola, buenos días, Daniela, Romina y quienes nos ven aquí en Café y Noticias. Sí, bueno, precisamente esta semana les voy a hablar sobre un tema que está vigente y que no hay que perder de vista, y es el derecho que tienen las mujeres privadas de la libertad y quienes ya cumplieron sus condenas. Bueno, más bien los derechos que no se están garantizando para ellas. ¿Por qué les hablo de este tema esta semana? Pues justamente porque Daniela Ancira, que es fundadora de La Cana, una organización civil que se dedica a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad, principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México, denunció justo esta semana en sus redes sociales el caso de dos mujeres que salieron de los centros de privación de la libertad hace un año y otra de ellas hace 5 meses, pero justo esta semana acudieron a un módulo de vacunación de Nicolás Romero en el Estado de México para obtener pues la vacuna contra la COVID. Pero cuando llegaron no les pudieron aplicar la vacuna porque uno de los requisitos que les pedían era presentar su tarjeta, su credencial de identificación, una INE. Y ellas pues no tienen estas credenciales porque en el momento de ser privada de la libertad, pues las mujeres y las personas en general pierden sus derechos políticos. Entonces uno de ellos es pues justo tener el acceso a esta credencial. Estas mujeres no pudieron vacunarse en este módulo y, bueno, acudieron a esta organización, se movilizaron y después sí pudieron vacunarse en otro módulo. Pero lo que plantea Daniela Ancira y que les quiero comentar aquí es cómo las mujeres, incluso ya cuando cumplieron sus condenas, siguen teniendo limitaciones para acceder a ciertos derechos, ¿no? No solo en cuestión de acceder a un trabajo, sino como en este caso, para acceder a la salud. Entonces, si les parece, escucharíamos en un momento a Daniela Ancira, que como les comento, es fundadora de la organización La Cana. Cuando una persona es condenada a prisión, se le suspenden sus derechos políticos, ¿no? Y por ende se les da de baja del padrón electoral del INE. Entonces, cuando salen de prisión, si salen con una medida de liberación anticipada, el INE no les da, o sea, terminan su condena en cuanto a la privación de la libertad, pero siguen cumpliendo una condena cuando están afuera, porque no se les rehabilitan sus derechos políticos, es decir, no se les vuelve a dar de alta en el INE, en pocas palabras. Entonces, estas mujeres se enfrentan a muchos retos porque entonces no tienen una identificación oficial, no pueden sacar obviamente la licencia, muchos no saben manejar, pero también cuando vas a la licencia te piden otra identificación, no pueden sacar el pasaporte porque también te piden otra identificación para sacar el pasaporte. Entonces las mujeres no tienen una identificación oficial y les afecta al grado de que no pueden, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, no pueden darse de alta en el RFC, en el SAT, en el IMSS, y ahora incluso, pues desafortunadamente tuvieron este problema en un módulo del Estado de México para vacunarse porque pues les requerían una identificación. Para garantizar que las personas que ya recuperan su libertad puedan tener acceso a estas identificaciones, la verdad es que en la práctica muchas de estas personas que salen de los centros de privación de la libertad no tienen conocimiento de cuáles son los pasos a seguir para recuperar sus documentos oficiales. Y quienes logran hacerlo, pues es porque están la mayoría de las veces asesoradas por organizaciones civiles. Pero estos programas que las orientan, pues no vienen directamente desde el Estado. Entonces, aunque está ya este proyecto aprobado por el INE, en la práctica muchas todavía no están beneficiadas por este mecanismo. Y también algo que mencionan y que han evidenciado organizaciones como la Cana, es que la pandemia, y ya lo vimos un poco con esas mujeres que trataron de vacunarse en Nicolás Romero, Estado de México, la pandemia las afectó de manera distinta, ¿no? Para empezar, bueno, las condiciones insalubres en las que están privadas de la libertad, y también porque para muchas pues no pudieron acceder a las visitas, ¿no?, de sus familiares cada semana. Entonces, si les parece, pues escucharíamos otra parte de la entrevista a Daniela Ancira.
Para empezar, imagínate que, por ejemplo, en el penal de Neza Sur, suspendieron la visita desde marzo del 2020 hasta apenas un mes o dos, o mes y medio. Entonces no tuvieron visita familiar todo ese tiempo, que para las mujeres, bueno, para las personas privadas de la libertad, la visita es como a lo que anhelan, ¿no? Por lo que viven prácticamente dentro, de los que le da como esta motivación. Pero más allá también, muchos familiares de esas personas se quedaron sin empleo. Las mujeres pues entonces también tienen muchísima necesidad económica, afortunadamente. Muchas perdieron a sus familiares y bueno, ahora imagínate salir de prisión, si de por sí es difícil conseguir trabajo, imagínate conseguir trabajo a plena pandemia, donde todos los negocios están pues también luchando por sobrevivir. Bueno, y para contextualizar justo el impacto de la pandemia en los centros de privación de la libertad, les doy unos datos de la organización Así Legal, que están actualizados hasta mayo de 2021, y plantea que desde que comenzó la pandemia se han registrado 4,451 contagios de COVID en las prisiones de México, y al menos 357 personas han muerto, ¿no? Entre personas privadas de la libertad y personal penitenciario. Además, hasta el momento se sabe que 20,173 vacunas han sido aplicadas en estos centros de privación de la libertad. Y bueno, con el caso, ¿no? Contextualizando el caso de las mujeres en el Estado de México, pues en el Estado de México no hay registro de vacunas aplicadas en las prisiones. Bueno, y sobre los derechos que siguen sin estar garantizados para las mujeres y las personas privadas de la libertad y quienes ya cumplieron sus condenas, me gustaría que escucháramos este último fragmento de la entrevista a Daniela Ancira, que habla justamente de este tema. La realidad es que el entrar a prisión suspende tus derechos políticos, suspende tus derechos pues de libertad personal, ¿no? Te restringe en cuanto a dónde estás, pero no pierdes el derecho a la dignidad, no pierdes tus derechos laborales, no pierdes tus derechos humanos, ¿no? Para acabar pronto. Y creo que en la práctica no es así. En la práctica viven en condiciones terribles, duermen hasta 80 personas por dormitorio, por celda, duermen 2 personas por cama, gente en el piso, gente amarrada a los barrotes, la comida es de pésima calidad si es que hay comida suficiente, hay actos de tortura, y bueno, o sea, ratas, cucarachas, hay poca agua, no hay agua potable en muchas ocasiones. O sea, todo lo que yo te pueda contar es verdad, es terrible, y realmente en algunos penales los derechos humanos son una verdadera utopía y es una situación muy triste, y tenemos que entender que creo que muchas veces como sociedad confundimos la justicia con la venganza y de alguna manera como que decimos pues sí se lo merecen y que tienen que estar en la cárcel y tienen que estar en las condiciones, pero también tenemos que recordar que esas personas son personas, son humanos, y son personas que eventualmente van a salir, y que si nosotros no les damos las oportunidades, si no les enseñamos un camino de vida distinto, pues muy probablemente vayan a regresar a una vida en la delincuencia, ¿no? Y eso nos perjudica también. Híjole, o sea, como que no se termina, es otra evidencia más de que no se trata de una privación, no es solo la privación de la libertad, sino también una reinserción social que no se está cumpliendo, ¿verdad, Monse? Sí, Dani, fíjate que y algo que parecía tan común, ¿no? Para nosotras, ¿no? El tener una identificación, el acceder a los servicios de salud, pues es algo que sigue sin estar garantizado para estas mujeres y para las personas en general privadas de la libertad, pero el trabajo pues que realiza particularmente esta organización se enfoca en ellas, en las mujeres del Estado de México y de la Ciudad de México, y justo otro elemento que tampoco está garantizado para ellas es que cuando salen de estos centros de privación de la libertad, pues un requisito que les piden, ¿no? Para conseguir trabajo es, por ejemplo, una carta de antecedentes penales o una identificación. Entonces, lo que me comentaba Daniela Ancira, es que pues muchas de las mujeres ya optan por ni siquiera buscar estos trabajos porque es un requisito. Estos 2 requisitos son básicos para conseguir un trabajo y no pueden
acceder a ellos, ¿no? Entonces, pues me parece como muy relevante hacer énfasis en estos casos, ¿no? Que incluso la pandemia las ha afectado a ellas, pues las que están privadas de la libertad, pero también saliendo, ¿no? Y con esas limitantes, ¿no? Como algo tan sencillo como acceder a la vacuna contra COVID, ¿no? Que ya es algo que es un derecho que tenemos aquí en las y los mexicanos. Claro. Sí, el tema de la reinserción social, de la reinserción en los penales ha sido un gran tema por años, porque sabemos que pues, no hay seguimiento, no hay un buen modelo de reinserción para las personas. Fíjate que no hay, que hay casos, yo ahorita que estabas platicando del hecho de cuando una persona que ya cumplió su condena, ya cumplió su sentencia, es decir, ya pagó con la sociedad el delito, sale, pues se pierden muchas oportunidades. Hay que recordar un contexto también de que muchas personas entran al crimen, a algunas actividades también porque el mismo contexto no les da oportunidades. Entonces salen, tampoco se les restringen estas oportunidades. Y hay casos específicos de personas que incluso que ya hicieron una vida dentro del penal, incluso ahí hasta en algunas ocasiones en los que se les da trabajo, si se puede decir así, hacen como una vida en el penal, salen y tratan de volver a cometer un delito para regresar al penal. Van a decir, qué locura estás diciendo, pero pasa, es un hecho, pasa. Hay personas que regresan porque ya dicen, la sociedad no me está respaldando, me sigue estigmatizando, ya no me va a tener confianza, no me dan las autoridades tampoco las herramientas como una credencial, no pueden acceder a la vacuna, es muy difícil que les den la carta de no antecedentes y a veces regresan justo por esta falta de modelos de reinserción. Y también pues el problema dentro de las cárceles es que no se les garantizan sus derechos. Ya ahorita lo comentaba ahí en tu entrevistada, un punto medular, que a veces tenemos una ideología de la venganza y pensamos, sí, pues que los traten mal, al cabo que es un ladrón, es un secuestrador, pero las personas no pierden sus derechos. Y también es muy importante mencionar que muchas personas en prisión pueden ser inocentes o ni siquiera han tenido una sentencia. Perdón por tanto choro, estas situaciones, cuando platicaste, me imagino que también la vieron en los penales que han sido privatizados, ¿no? Porque también se vendió esta idea que los penales privatizados pues, tendrían que mejorar la atención y vemos que pasa esto mismo que nos platicabas en este tipo de penales que ya están llevados por la iniciativa privada, o mejor dicho, administrados por la iniciativa privada, Monse. Pues mira, lo que me comentaba justo la fundadora de la Cana es que si en algo coinciden las personas que son privadas de la libertad en cualquiera de estos centros, particularmente las mujeres, es que pues siguen viviendo en condiciones inhumanas, que las condiciones en las que comen, en las que duermen, pues no son las adecuadas. Y aunque justo lo que comentas, hay talleres, ¿no? Hay organizaciones que trabajan y ponen incluso talleres dentro de estos centros para ayudar a esas personas a que tengan otros recursos, ¿no? Por ejemplo, bordando, construyendo, haciendo carpintería. Pues la verdad es que dentro del penal a lo mejor se mejoran algunas condiciones, pero cuando salen, pues lo que tienen en común estas personas es que no tienen acceso a otros derechos, ¿no? El trabajo, a la salud, y que cargan todavía con este estigma. Entonces, yo creo que ya lo que hace énfasis esta entrevistada es en que todavía hay un pendiente muy, muy grande del Estado mexicano con la reinserción de estas personas. Y a nosotros como sociedad, pues nos toca también esta parte de quitarnos el estigma, ¿no? De la venganza, esta necesidad de que les vaya mal, que no tengan trabajo, porque al final nos afecta a todas y a todos cuando cumplen su condena y salen ya a buscar otro trabajo, a vivir fuera de los penales. Híjole, pues todo un tema. Montse Antúnez, muchísimas gracias por traernos esta crónica de encierro hoy jueves. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.